El primer perro que tuve en mi vida se llamaba Zarpas. Zarpas, en españolete, ya casi me tengo que esforzar para pronunciar la Z. Zarpas llegó a mi vida yo tenía más o menos 12 años y la verdad no recuerdo por qué lo llamé así. Supongo que arañaría bastante. Zarpas era un cachorro que me entregó un guardia de seguridad que trabajaba en el camping donde yo estaba pasando aquel verano con una compañerita de mi colegio y sus papás. Entonces el guardia de la entrada se encontró al perrito, al cachorro, en un campo de toros, por ahí solito, llorando. Y supongo que vio un grupo de niños, ya nos conocíamos, ya me había observado, yo lo saludaba y bueno, el señor vino a mí, me entregó el perrito y yo obviamente me convertí en ese momento en la niña más feliz de la tierra. Ese verano fue mágico, hice el salvaje todo lo que quise, todavía tengo una cicatriz en un codo del totazo en bicicleta que me pegué con los amigos, obviamente, que hice en ese camping. Íbamos a la piscina, íbamos a hacer excursiones y Zarpas venía a todas esas actividades. Yo le hice una correa con una cuerdita que le ataba, pero bueno, básicamente Zarpas corría, siempre trotaba detrás mío y recuerdo que era la imagen tierna del camping, ¿no? Todas las personas que estaban allá alojadas, pues al ver la niña con su perro, pues todos sonreían, nos tomaban fotos. La verdad, mirando hacia atrás, aquello sí se parecía bastante a los libros de aventuras de Jorge con su perro Timoteo. La verdad es que fue un verano maravilloso y cuando llegó septiembre y el momento de volver a mi casa, pues protagonicé la clásica escena de película infantil en la cual desde una cabina de teléfonos que había en aquella época, desde la cabina de teléfonos yo llamé a mis papás y les dije pues les conté que tenía un perro y les dije que si el perro no volvía a la casa conmigo, que yo tampoco volvería. Y sorprendentemente para mí, que nunca había contado con realmente colaboración por parte de mis padres en el proyecto de tener un perro. Siempre decían que en un apartamento no, etcétera, que no querían, la responsabilidad, en fin, todo eso. Sorprendentemente para mí, accedieron. Entonces, al llegar con Zarpas a Madrid, a la casa de mis papás, pues ya entramos en otra realidad. Mi mamá accedió a tener el perro con unas condiciones y una de ellas era que no podía dormir conmigo, no solo en la cama, cosa que yo entendía, sino incluso en el cuarto. Entonces Zarpas dormía en su camita en el estudio y obviamente pues no le gustó en absoluto, porque pasaba de dormir conmigo todas las noches en la carpa junto con mi compañerita allí arrunchados a dormir solito. Entonces se pasaba la noche llorando, arañando la puerta y bueno, mi mamá pues investigó por allá, preguntaría a gente que tenía perros. Yo creo que en aquella época, bueno, estoy segura, en aquella época no había internet. Estamos hablando de los 80, o sea, entonces pues averiguaría cómo hacer para que el perro se acostumbre a dormir solo, etcétera, etcétera. Entonces le ponía un despertador que hacía tic-tac, 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 para que él no se sintiera solito en el cuarto, pero igualmente aquello no servía para nada. Entonces a las 5 de la mañana mi mamá, antes de ir a su trabajo, se levantaba, salía con el perro a jugar allá a la terraza con una pelotica. Entonces mi mamá pasaba mucho sueño. Y bueno, Zarpas empezó a desarrollar una conducta pues que yo no le conocía en absoluto. Empezó a rebelarse y a desobedecer incluso llegó a tomar una actitud provocadora con el resto de los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, cuando jugábamos en la terraza o cuando estaba solo con mi hermana, la acorralaba en un rincón y ladraba así, le mostraba los dientes. O a mi papá, por ejemplo, le mordía los tobillos, pero así. Al principio parecía que era como juego, pero luego ya tenía ahí un toque rabioso
y eso, y como desafiante. Y por ejemplo con mi mamá pues era muy chistoso, ¿no? Porque el perro estaba dormidito, tranquilo, mientras estábamos solas allá. Y cuando mi mamá llegaba a mediodía a almorzar con nosotras, entonces el perro se levantaba, apenas escuchaba la llave en la cerradura, se levantaba, paraba las orejas y se iba corriendo al sofá. Y se subía al sofá y empezaba a corretear por todos los asientos porque lo tenía expresamente prohibido. Él no se podía subir al sofá por orden de mi mamá y pues yo lo compartía, pero pues el tipo llegaba a mi mamá y llegaba allí como, mira, me vale huevo tus instrucciones. O sea, provocación completa, ¿no? Entonces, pues habida cuenta de que el único miembro de la familia al que hacía caso y con el que tenía un vínculo sano era conmigo, mis papás llegaron a la conclusión y yo en aquel momento pues tampoco vi otra salida de que Zarpas ya no podía continuar allá. Y entonces lo llevaron a un centro de acogida de animales y según me contaron, pues cuando llegaron allá, un chico quería buscar un compañerito canino para una perra que ella tenía, así también chiquitica, como era Zarpas. Zarpas era un perro ratonero, así chiquito, también color café dorado, criollísimo, 1000 leches. Y entonces ese chico buscaba otro perro para que le hiciera compañía a su perro y entonces parece ser que se fue allí ya derechito a su nueva casa. Yo recuerdo, yo no quise ir porque estaba muy triste, aunque como digo, de alguna manera realmente la situación era insostenible, ¿no? Recuerdo ver la colita de Zarpas desaparecer por la escalera, o sea, él iba con el lazo y vi su colita así como, primero su cuerpito y luego, primero su cabeza, luego su cuerpito y luego la colita, desaparecer por las escaleras y, bueno, mis papás se llevaron todo lo que le habíamos comprado en aquella época, pues su cama, su cepillo, tenía su champú, tenía sus desparasitantes, en fin, todo. En aquella época obviamente yo era una niña, no supe cómo hacer seguimiento, mis papás no pidieron el contacto. Y bueno, pues esa historia acabó así. Obviamente yo no tenía en aquella época los recursos que tendría ahora después de pasar por todas las experiencias que he pasado y con la edad que tengo, ¿no? Pero espero que Zarpas fuera muy feliz. Por lo que me contaron mis papás, pues tenía muy buena pinta su nuevo destino. Y supongo que fue el impacto de separarme de mi perrito, de mi compañero de aventuras, lo que originó que en el momento en que los vecinos nos tenían 3 perros. Uno era Bully, que era un boxer así bien grande, que se pasaba el día así recostado sobre la reja para que le consintiéramos la panza y la cabeza. Era un bendito ese perro. Y luego tenían 2 Cocker Spaniel, que son unos perros así chiquitos, orejones, con las orejas lanudas, de color dorado también. Y estos son muy elásticos y entonces se colaban por debajo de la reja y se pasaban pues el día también en la terraza con nosotras y jugábamos con ellos. Y se llamaban Sacha y Don, una hembra y un macho. Y en algún momento los vecinos, como nos vieron tan encariñadas a mi hermana y a mí con los perritos, nos ofrecieron uno. Y ahí curiosamente yo le dije a mi mamá que, pues mi mamá hasta se lo planteó, porque ya los conocía, no sé. Bueno, ahí hubo como un atisbo de apertura, lo planteó y ahí fui yo la que dije que no quería el perro, porque y yo no dije esto, no expresé esto, pero la razón fue el miedo que me daba al sufrimiento que yo pasaría en el momento en que se muriera. En definitiva, en el momento en que me separara de él. Y este miedo, por supuesto, desapareció, o al menos no apareció, no irrumpió en mi vida después, en los momentos en que he tomado decisiones en relación con muchos animales, como vamos a ir
escuchando en estos programas. Y estoy muy contenta de que mis decisiones futuras en este sentido ya no han sido dirigidas por el miedo, sino por el amor y por la solidaridad. Y además de zarpas y de los caballos, las vacas, los burros, de mi infancia y de mi juventud, también me acompañaron muy sutilmente algunos animales, digamos, insignificantes. Y me refiero a insignificantes tanto por su tamaño como por el sentido que tuvieron en mi vida en aquel momento. Cuando yo era muy pequeña, y supongo que con objeto de colmar esa sed de animalidad que yo mostraba desde la más tierna infancia, mis papás compraron un periquito. Y ese periquito vivió no sé cuántos años, los años que durara, en una jaula en la terraza. Y yo pienso en ese animalito y no recuerdo ni su nombre. Tampoco recuerdo haber interaccionado con él en lo absoluto. Tengo una imagen muy vaga de ese pajarito verde en su jaula pequeña, estrecha, que yo en aquel momento en mi inconsciencia infantil yo no sabía qué significaba aquello y mis papás pues tampoco. Y ese animal vivió prisionero con nosotros y ya pasó por nuestras vidas sin pena ni gloria, cantando y pues eso, haciendo lo que podía hacer en esas condiciones de vida que tuvo. Y además de este periquito, cuyo nombre no recuerdo si es que tenía alguno, también pasó por nuestras vidas, rozó nuestras vidas un pollito. En aquella época, cuando yo era niña, pues había una moda que era vender patitos y pollitos en el metro y en los transportes públicos. A veces tenían su color original y otras veces los pintaban con un spray fosforescente para que se vieran así aún más chistosos. Entonces, pues los papás, ignorantes como los míos en aquel momento, pues deseando hacer como pues reír o feliz a sus hijos, pues los compraban y allá llegó mi papá con uno de estos pollitos. Este era amarillo completo, así normal, natural, y lo instalamos en un balde muy grande, le poníamos agüita en una tapa de mermelada y comida. Supongo que leeríamos o nos averiguaríamos en alguna parte que comían los pollitos, grano. Bueno, yo recuerdo que le dábamos galleta humedecida en agua para que la pudiera picotear fácil. Y ese animal al tercer día empezó a agonizar y mi mamá no estaba, solamente estaba con nosotras, con mi hermana y conmigo, la chica que en aquel entonces nos cuidaba. Y yo recuerdo la angustia, las lágrimas, los gritos. Yo le pedía a Esperanza, se llamaba: Espe, por favor, llama al veterinario. Y Espe estaba ahí bloqueada, no llamaba al veterinario porque Espe obviamente ya era una adulta y ya sabía que eso no tenía nada que hacer seguramente. Y cuando llegó mi mamá, pues encontró allí el drama, el pollito patas arriba y ya, pues eso, muriendo. Y nosotras hechas un mar de lágrimas allá frente al balde y bueno. Y aquel pollito tampoco tenía nombre, creo que no alcanzamos a ponérselo. Y tanto el periquito como el pollito son como un símbolo para mí de eso, de nuestra ignorancia, ¿no? Y también hay tanta gente que piensa que hace un bien a los niños o incluso que los animales están bien y los aman, ¿no? Y bueno, y en esa época yo pues estaba en esas y mis papás también y hay muchas personas hoy que también tienen pájaros y también los tienen cautivos y bueno, no lo hacen de malas, igual que yo ni mis papás lo hicimos de malas entonces. Lo hacen por una falta de conciencia, por una falta de visión que
que no se resuelve criticando ni echando en cara, sino simplemente se resuelve pues mostrando otras posibilidades o ayudando a esas personas a ponerse en las plumas y en los picos de esos seres que no están pudiendo desarrollar sus capacidades como animales, su vida, en definitiva. Y también tengo otro ejemplo más de animal insignificante que me acompañó. Esta vez fue en mi juventud, cuando con 19 años me fui a estudiar con una beca de intercambio, me fui a estudiar tercero de Derecho a Alemania. Allá vivía en una residencia de estudiantes en plena naturaleza, entre bosques y lagos, en el suroeste de Berlín. Y vivía en una residencia de estudiantes con un montón de estudiantes del mundo entero. Y una de las compañeras de la residencia, que también era española, pensó que se sentía muy sola allá en el invierno berlinés y se pasó por una tienda de animales y se compró una pareja de hámsters. En teoría los dos eran hembra, pero pues resultó no ser así. A las pocas semanas de tenerlos juntos en una jaula que también compró así llena de paja en su habitación de la residencia, en el segundo piso, que era también donde estaba yo, esos animalitos se reprodujeron y resultaron 5 ratoncitos, 5 hámsters que eran de un tipo especial, muy pequeños, con rayitas más oscuras en la espalda, eran bien lindos. Entonces, pues ella, que no sabía cómo salir del problema y qué hacer con los animalitos, etcétera, pues ofreció quién quería cuidar uno, quién quería uno, y bueno, pues yo recibo uno, o sea, ¿qué vas a hacer con ellos si no? Pues listo. Yo no me hubiera comprado un hámster jamás, pero pues ya que están acá, pues no me hubiera comprado un hámster jamás, porque en aquel momento yo ya veía que aquello de comprar animales no cuadraba mucho conmigo. Entonces yo cogí uno y otro compañero español en aquella época cogió otro, y los otros 3 fueron a otras casas diferentes dentro de la misma residencia. Es decir, que mi hámster y el compañero, que se llamaba Javier, tenían cierta interacción. Y en aquella época se odiaban a muerte, o sea, realmente era juntarlos y entonces uno de ellos emitía un sonido así como agudo, y se lanzaba contra el mío, y una vez lo mordió así en las partes nobles, digamos. Entonces, bueno, de ahí vinieron sus nombres. Yo al mío lo llamé Farinelli, que es como il castrato, es decir, el castrado, que es un cantante de ópera, digamos, pues que tenía precisamente esa voz así como aguda, aun siendo un hombre, porque estaba castrado. Entonces mi hámster se llamó Farinelli y el otro se llamaba Álvarez Cascos, que es el nombre de un político español de derechas muy relevante en aquella época. Ya estamos en los 90, esto era allá por el año 95. Farinelli vivía suelto por mi habitación, es decir, a mí jamás se me pasó por la cabeza comprarle una jaula. Mi habitación pues era amplia, entonces él vivía a su aire por allá. Yo andaba con bastante cuidado de no pisarlo y le tenía puesta como una cajita para que él hiciera sus necesidades si quería hacerlas allá. Y bueno, yo me iba a la universidad a estudiar y él se quedaba por allí solito. Casi siempre lo encontraba metido en una de mis botas. Era su lugar favorito para dormir y para pasar el día. Y por la noche, eso sí, se oían sus uñitas por el piso, por encima de la mesa, por todas partes. Farinelli, la verdad, tenía una vida bastante feliz. Y a diferencia de todos sus otros compañeros, él también pisaba la calle, porque yo me lo metía en un bolsillo siempre que salía, cuando iba a mercar, cuando iba a pasear, lo que fuera, para que le diera el aire fresco. Lo metía en un bolsillo de la camisa, entonces él se agarraba con sus paticas allá al borde y sacaba la cabeza. Mucha gente ni siquiera se daba cuenta, pues porque la gente tampoco te va mirando así al pecho, ¿no? Así descaradamente. Pero había gente que sí, que de repente reparaba en el movimiento en los senos de esa mujer que está caminando, entonces miraba y ya veía así un ratoncillo moviéndose y sacando el hociquito y los bigotes. Era muy tierno, Farinelli.
Farinelli venía conmigo hasta a cocinar, teníamos una cocina comunitaria, entonces yo llevaba el ratoncillo allá y lo dejaba pues en una cajita o por allá encima de la mesa, y teníamos un compañero indonesio que miraba ese ratón y me miraba a mí como diciendo, pero esta mujer está loca, o sea, tiene un... Claro, allá comen este tipo de animales, ¿no? Y me hacía siempre chistes de que lo iba a echar a la sartén. En fin, Farinelli tuvo una vida bastante plena, y entonces llegó el día en que yo me iba a ir de excursión a Hamburgo, a otra ciudad, y decidí dejar a Farinelli al cuidado de Javier junto con Álvarez Cascos. Cuando llegué 5 días más tarde, Álvarez Cascos, que sí que tenía una jaula, no parecía interesado en absoluto en deshacerse de Farinelli, y Farinelli igualmente también estaba súper amañado en la jaulita con Álvarez Cascos. Y unas semanas más tarde, cuando Javi fue como a cambiar la paja, etc., pues descubrió 7 bolitas de carne palpitantes en su interior. Entonces ahí descubrimos cuál era la realidad. Y la realidad es que Álvarez Cascos era una hembra que estaba inmadura, por tanto se resistía a los intentos de aproximación de Farinelli, que muy lejos de ser un castrado, era un tremendo macho de hámster que había procreado y había tenido 7 hijitos. Entonces, pues, la maldición, por así decirlo, o la saga de los hámster continuaba en la residencia de estudiantes, y lejos de ir resolviendo la situación, pues la situación se iba empeorando de nuevo por la ignorancia y por esta manía nuestra tan humana de tener animales donde no toca y de no saber lo que uno está haciendo, básicamente. Entonces, esos 7 ratoncillos que recibieron por parte de Javier nombres bíblicos, pues fueron también repartidos a su vez entre diferentes personas en las diferentes habitaciones de esa residencia de estudiantes. Todos tuvieron una vida bastante feliz, salvo el último, más joven, que se llamaba Josué, que salió corriendo, y tratando de cogerlo, pues le tumbaron un armario encima y murió aplastado. Yo me fui de Alemania, me fui de Berlín, y ya no sé más cómo ha seguido la saga de los hámster en la residencia de estudiantes Schlachtensee. Quizá de seguir así, con semejante manejo artesanal que teníamos en aquel momento, pues capaz que cada uno de los cuartos tuvo al final su propio hámster de animal de compañía. No sé, ya no sé qué pasó con los hámster de Schlachtensee.